El título de nuestro mensaje hoy es ¿con quién estás hablando? No a quién le estás hablando, no, sino con quién estás hablando. Y resulta que preparando este mensaje y hoy pues me di cuenta y quise traer para que nos acompañe en el día de hoy a uno de los mejores comunicadores que podemos tener en el día de hoy. Creo que la persona que está entrando en este momento nos va a mostrar quién es el que puede llegar más profundo a nuestro corazón. Ese que de verdad nos conoce. ¿A quién están ustedes viendo a través de lo que está haciendo Daniel? ¿A quién está viendo? ¿A quién ve? Tú eres la persona más influyente en tu vida. Tú eres el que mejor te puede comunicar la verdad bíblica a ti mismo. Además, eres la persona que más habla, espero, contigo mismo. Eres tú quien decides a dónde vas, qué comes, qué publicas, qué lees. Tú eres la persona que más transformación puede traer en tu vida. Eres un comunicador tremendamente poderoso, tremendamente influyente, como dije. Eres para ti mismo el mejor comunicador que jamás hayas escuchado. Por ejemplo, en la preparación de los mensajes, en la exposición de los mensajes, pensaba que día, pues no es tanto lo que yo les diga, que trato de ser cuidadoso, de buscar estar centrado en la palabra, pero es más que lo que yo diga, es lo que tú dices a ti mismo de lo que yo digo. ¿Me entienden? Es más que eso. Yo me doy cuenta que no solo lo que yo diga, sino lo que tu mente está diciéndote a ti mismo de lo que yo estoy hablando. Por eso a veces me sorprende, pero es así, que a la salida alguien me dice, ay, pastor, gracias que no, esto me ayudó con mis problemas, con mis hijos, lo voy a poner en práctica. Y yo ni había pensado en ese principio, pero eres tú quien determina el destino de tu vida. Es esa narrativa interior la que determina la dirección y la trayectoria de tu vida. Es muy importante. Por eso en esta comunidad hablamos una y otra vez y buscamos que nuestro pensamiento, nuestra mente sea renovada. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Porque eres tú la voz más importante. La vida no se trata tanto de confrontaciones externas, sino más bien de conversaciones internas. Hoy vamos a ver un pasaje que es muy conocido, una historia muy conocida, que es la historia de David y Goliat. Es esa historia que me dice, ay, otra vez. Hay la oportunidad que si tú te pasas en un año, un niño viene a esta comunidad, hay un porcentaje altísimo que le cuentan la historia de David y Goliat, que tú la escuches. Ojo, que a veces en esas historias, porque son tan comunes y decimos, sí, el que cogió a Goliat, David y pum, le pegó su pepazo. Y bueno, entonces, perdemos el sentido de lo que es el mensaje. Hoy hablando de con quién estás hablando, de la importancia de ese diálogo tuyo, vamos a ir a 1 Samuel,
capítulo 17, versos 41 en adelante. La historia está desde antes, desde finales del capítulo 16. Estaba allí Goliat, ¿recuerdan? Que Goliat se presentaba, estaban los dos ejércitos en batalla y empezó la batalla Goliat salía todas las mañanas a amenazar al pueblo del Señor. Decían, a ver, ¿quién es el que lucha conmigo? Y todos calladitos. Por 40 días, dice el texto, hasta que hubo un joven, David, que dijo, un momentico, aquí estoy para eso. Y David se presentó. Dice en verso 41, este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Este es el momento cumbre en que Goliat se dirige a combatir con David. Es muy importante lo siguiente. Nosotros nos centramos en la batalla, en el momento de la onda y pum. ¿Saben que son solo 2 versículos? El capítulo 17 tiene 57 versículos, pero solo 2 hablan de la batalla. Que David cogió una onda, una piedra de un semejante pepazo, cayó muerto, Goliat le cortó la cabeza y ganaron, salieron corriendo los filisteos. Eso lo dice. Pero lo central no es tanto la batalla, sino los diálogos de David, las conversaciones que David tuvo previamente a la batalla. Y vamos a recorrerlas. Sigamos el texto diciendo, para recordar ese momento, 1 Samuel 17:42 dice, echó una mirada a David, y al darse cuenta que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo, va a hacer un alto aquí. Oiga, el David debía ser una pinta. Ahora, ¿por qué? Como dicen en el día de hoy, debe ser un triple papito. Si ustedes van el capítulo 16, cuando Samuel lo unge, ¿qué es el comentario que dicen? Había un pastorcito que de ovejas y no sé qué, que era de muy buen parecer, ojo, suelta. Después que es nombrado rey, Saúl tenía sus problemas emocionales. Debe ir al centro de cuidado emocional de la colina. Saúl, y el único que lo calma era, dijeron, hay un joven que canta muy bien. Y dice el texto, deja entrar al palacio a este hombre llamado David, que toca muy bien, que sabe muy bien la palabra del Señor y además es de hermoso parecer. Oiga, yo me imagino aquí a Goliat viendo al tipo, que para mí me parece interesante, Goliat con todo el odio y por allá pensando, oiga, pero el peladito está simpático, ¿no? Debería ser algo característico. Sin embargo, mire cómo lo trata. Y dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó, ¿tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina? Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Aquí esta gente decía amén. ¿Cierto? Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Tremendo momento.
Lo que dice David es más importante que el momento de la batalla. Hay 5 conversaciones previas a la batalla que creo que muestran el tipo de vida espiritual, la relación de David con su Dios, con nuestro Dios, y creo que nos enseña a nosotros cómo poder enfrentar esas batallas del diario vivir. Es casi, podríamos decir, una introducción, caballeros. Por ahí parecido vamos a ir en nuestro encuentro. Primera conversación. Esta conversación inicia con el padre de David. ¿Cómo se llamaba el papá de David? Isaí. ¿Se acuerdan? Ese momento está en el capítulo 16, que el Saúl, pues básicamente ya no era como el designado rey. Sin embargo, el profeta Samuel dijo que iba a buscar el nuevo rey. Y entonces habló con Isaí y dijo: de esta casa, de esta familia va a salir el rey. Isaí tenía varios hijos. Y obviamente le presentó el mayor. ¿Recuerdan? Que era alto, que todo. Bueno, el tipo también, ¿no? Pero, ¿qué dijo el Señor? No, este no es. Pasó por los otros, por los 7. Ninguno. Y entonces dijo Samuel: oiga, ¿usted no tiene más hijos por ahí? ¿No tiene alguno refundido por ahí? Y digo: sí. Ahí es cuando dice: el pequeño, el menor, que está allá pastoreando, que es bonito y todo, pero pues ese no. Llega, lo conoce y dice: este es. Lo unge como el futuro rey de Israel. Y estando en ese diálogo, en medio, ya anticipando la batalla, le dice el papá de David, Isaí le dice a David: me hace el favor y le lleva el almuerzo a sus hermanos. Más o menos era como el Uber Eats de esa época. Más o menos le lleva la arepita, la sopita, el ajiaco, en fin, el aguacatico, se lo lleva a sus hermanos que están en la batalla, combatiendo con los filisteos. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Sí, papá, claro, listo, vamos, empaquen el almuerzo y yo se los llevo. Pensaba en ese pequeño diálogo, que por lo menos yo hubiera dicho otras cosas. Yo hubiera dicho: a ver, ¿yo? ¿El futuro rey de Israel? ¿Haciendo mensajería? Por favor, ¿será que no tiene otro? No, olvídelo. Pero ¿saben? Esta historia comienza con un pequeño acto de obediencia. A menudo las grandes cosas que el Señor va a hacer en tu vida, en mi vida, están envueltas en pequeñas peticiones que Dios te hace a ti y a mí. Un predicador famoso del siglo pasado decía: las puertas grandes que el Señor tiene para tu vida, las abre con pequeños pomos. Son pequeñas cosas las que abren esa bendición. ¿Cómo administras tú esas pequeñas cosas en tu relación con el Padre? Porque son esas pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Porque si se acuerdan, pues David llegó allá al momento de la batalla a darle la comida a sus hermanos. Fue ahí que tuvo todo este encuentro. Si no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, el Señor tal vez hubiera usado otra cosa, pero David. Primera Samuel, como dije, 16, habla que él fue el que el Señor rechazó a los otros hermanos, y a él lo ungió como rey. Sin embargo, ¿cuál fue su respuesta? Sí, Señor, con mucho gusto obedeció a su padre. ¿Con quién estaba hablando? Con su padre, y le obedeció. David nos muestra una característica que él muestra en otras etapas de su vida también, que es muy central, importante. Es un corazón humilde. Aún sabiendo que es el próximo rey de Israel, fue obedeciendo a su papá a llevar la comida a sus hermanos. ¿Sabes? Esto es clave, lo que creo que menciona esta historia para cada uno de nosotros. Para derribar esos grandes gigantes que estás enfrentando en tu vida, hay que derribar primero el gigante del orgullo. Saben que en muchas ocasiones en nuestra vida no es tanto que sea una cosa muy difícil, sino el orgullo del corazón. Y mientras no derribes ese gigante de orgullo en tu corazón, no vas a estar lista para la batalla. La primera conversación que tuvo David antes de la batalla mostró que tenía un corazón humilde. Es el gigante del orgullo, el primero que tú y yo tenemos que vencer. Luego llegó al campo, le dio el almuerzo, en fin, todo esto. Y David escuchó las palabras de Goliat. ¿Se acuerdan? Que durante 40 días había dicho las mismas palabras. Salía él con su armadura y decía: ¿quién de ustedes se enfrenta? Insultaba al ejército del Señor. Y los soldados estaban muertos de miedo. Pero David reaccionó de otra forma. Él estaba sincronizado, diría yo, con la frecuencia de la fe. Esa es otra cosa que revela este diálogo. ¿Por qué? Cuando llegó David, al momento entregó su almuercito a los muchachos y todo eso, ¿sabe qué le dijo a los soldados? Ese fue el segundo diálogo. Oiga, ¿y qué le dan ustedes aquí al que gane esta batalla? No sé si notan la tremenda. Bueno, ¿qué se gana el que derrote a este? ¿Qué dijeron los mismos soldados? Ay, pues ya. Pero es que David dice: pues yo, pastoreando ovejas, pues yo ya he conocido lo que es batallar por el Señor. Tiene una visión, en segundo lugar, de victoria. A él no le impresionaba tanto el tremendo armadura, escudo, la presencia, la altura de Goliat, sino tenía claro en su mente que Dios, el Dios de la victoria, estaba con él. Aquello en lo que más te concentras es lo que determinará tu vida. Me explico. Todos los soldados estaban concentrados en que ese tipo, imagínense, dice la Biblia, 3 metros, tremendo camarón. Tenía una armadura impresionante, casco, también tenía su escudero. Estaban tan pendientes de Goliat que habían olvidado el Dios que era capaz de derrotarlo. ¿Te ves? Este diálogo
en medio de los desafíos de nuestra vida es importante. ¿Tú te ves en ese desafío obteniendo la victoria para la gloria del Señor? ¿Te lo ves? Tremendo que David lo primero que yo dijo, bueno, ¿y aquí qué le dan? ¿Cuánta platica hay? El viaje a Europa para el que gane aquí. La pregunta sería, ¿tú ves de verdad en tu mente, en tu pensamiento, en tu fe, que tu matrimonio sí puede ser restaurado? ¿Tú ves que esos hijos desobedientes o ese hijo o esa hija desobediente sí va a volver a los caminos del Señor? ¿Realmente lo ves? ¿Tú ves que ese problema económico sí el Señor va a proveer para eso? ¿Lo ves? No sé cuál es el desafío, bueno, de algunos sí sé. Pero David en su conversación con los soldados mostró, esa era una característica de David. Por eso fue tan excelente guerrero. Él tenía en su mente, con el Señor hay la victoria. Había luchado, dice el texto en el capítulo 16, con un oso, con un león. O sea, él sabía. ¿Tienes tú esa misma visión de victoria en este momento? Es importante para la batalla. En tercer lugar, la narración muestra una conversación con el hermano de David, con Eliab. Eliab era el mayor. Uno puede imaginar esa tensión, ¿no? Porque el mayor era el que dijo, seguro, aquí está el próximo. Y es que el que primero el profeta Samuel dijo, no, usted no. Y llega David con esa, pues en medio de él hay esa inocencia de la fe. Y él lo escucha hablando con los soldados, a ver, ¿qué me van a dar a mí para ganar? Dice el texto, léanlo con cuidado, el tipo viene enojado. Dice, este peladito que se cree. Se pone enfrente y dice, eres un orgulloso. ¿Quién te dijo que tú vas a ser capaz de... Lo trató con tremendo enfado, lo menospreció, lo acusó de ser orgulloso. Digo, ay, esa actitud pues ahora ya se creyó el rey. El texto dice algo muy importante. ¿Qué hizo David? El texto literalmente dice, cuando estaba ahí el hermano enojado, dice que dio la vuelta y siguió adelante para el campo de la batalla. Tremendo. 1 Samuel 16:7. No te dejes impresionar, habla el Señor, por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Hablando de él, que el que decía, este seguro es el rey. La gente se fija en las apariencias, pero el Señor dice, yo me fijo. Es ese versículo famoso. Es muy interesante que David, bueno, solamente le hizo una pregunta que me parece muy normal, muy doméstica. Cuando le mete semejante insulto, Dios, de orgulloso el hermano mayor, David dice, ¿y ahora qué? ¿Yo qué he hecho? Todo yo. Dice el texto, miren, y yo qué, pues. Dio la vuelta y se dirigió al campo de batalla. Para David era bien claro, este no es mi enemigo.
Yo no me voy a desgastar aquí peleando con mi hermano. Él no es mi enemigo. Está enojado, lo que sea. Qué importante en la vida, en las dificultades que tenemos que enfrentar, saber reconocer quién es el enemigo. Se nos olvida mucho espiritualmente quién es nuestro enemigo. Qué complicado es cuando a veces, hermanos en la fe, nos tratamos como enemigos. No. ¿Quién es el enemigo que está detrás? Muy importante. No son tus hermanos. Piensa bien, realmente no es ni tu familia. A veces, no, sí, pues no, que es mi papá. A ver, ¿quién es? Porque fácilmente empezamos a llenarnos en esos desafíos de ira contra... Pero David, que tenía bien claro cuál es el enemigo que tengo que destruir, no es mis hermanos. Luego él va y tiene una conversación con el rey Saúl, tremendo. Saúl se da cuenta de este caballero y le da su armadura. ¿Se imaginan la armadura del rey? ¡Wow! La espada del rey. Él les dice que, bueno, él ya aprendió a pelear, que él ya ha derrotado al enemigo en otras ocasiones, a animales salvajes, leones. Y él le dice algo, se pone la armadura, ¿o no? Se pone la armadura. Pero dice, ¿qué? No, esta no. Esta no es el arma que... No. Se la quitó y fue con su propia onda y todo lo demás. Y él le dice, no es esta. Es el Señor el que va conmigo. El mismo Dios que le ayudó a derrotar al león, a quien fuera, ahora le ayudará. En la historia de Goliat, a veces pensamos que el Señor, que necesitamos la armadura de esto, el arma de lo uno, lo otro. Y miramos la historia. Y en nuestra historia decimos, no, pues mi papá fue alcohólico, no sé qué, mi mamá tenía estos problemas, yo siempre fui pobre. No, esto no. Vivimos esclavos de esas y luchamos con las armaduras, las armas que el Señor son de otro, no para mí. Pero se imaginan, es como que queremos jugar el partido de fútbol de nuestra vida. Es como, imagínense que viniera, usted está jugando fútbol y viene Lionel Messi y le dice, mire, ¿sabe qué? Use mi uniforme, use mis guayos. Y dice, uy. Bueno, yo lo recibiría porque eso es plática. Bueno, pero me puedo poner el uniforme, me puedo poner los guayos de Messi, pero el verso 39 del capítulo 17 lo dice. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl.
no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río para escoger 5 piedras lisas y se las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Hay algo importante aquí de reconocer. David ya había batallado con el Señor y conocía las armas que el Señor le había dado a él. El problema a veces es que nosotros no conocemos, no hemos batallado con esas armas. Caballero, si usted va al retiro, va a conocer cuáles. Y le voy a contar a su esposa para que ella también. Pero no son las armas de otro. Usa tus propios dones, tus propios talentos, que con el Señor te llevarán a la victoria. Deja ya, si yo orara como fulano de tal, si yo supiera no sé qué tanta Biblia. Yo no puedo ser una copia de la versión de otros pastores que hay en la ciudad, algunos muy famosos. Hace muchos años me di cuenta que no, que yo lo que debo usar es lo que el Señor, e irlo descubriendo, e irlo desarrollando. A veces estamos luchando con otras armas. Y miramos de pronto al hermano que dirige el grupo pequeño, o miramos, no, es que yo voy a hacer así. No, la tuya. Y por último, pues la conversación de David con Goliat. Se acerca a Goliat, se burla. Al enemigo le encanta burlarse de nuestras estrategias. Ay, usted va a poder hacer esto. David dice, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y lanza su piedra. Y de una, ¡pum!, cae muerto, corta la cabeza y todo lo demás. ¿Saben que se han hecho estudios de la física de ese momento? Sí, donde está toda la ley de la gravedad, la velocidad, etcétera. Hay gente que ha calculado el tamaño de Goliat, lo que podría medir David, todo eso. Y sería imposible. Pero creo que es muy claro que David sí lanzó con su honda la piedra, pero realmente ¿con qué poder iba esa piedra? En el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Obviamente el poder no estaba en su honda ni en la piedra, no, ni en su tremenda puntería. El tipo tenía puntería, eso sí. Cuando enfrentamos un gigante, necesitamos ese corazón humilde, porque el orgullo es el primero. ¿Saben que esos problemas que estás enfrentando, que son tan difíciles, tienen el propósito de hacerte una persona más humilde? En segundo lugar, tenemos que tener esa visión, un corazón sencillo, pero un corazón de victoria. Sí.
Así como he tenido otras victorias, el Señor me va a dar también esta victoria. El enemigo no es, ojo, a veces pensamos, no, pues sin, no, como dicen los adolescentes, si hubiera nacido en otra familia, ¿cierto? Ay, si no tuviera el jefe que... No, 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 no. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Luchamos con las armas tuyas. Tú tienes que desarrollar tu propia espiritualidad, tu propia forma de usar la palabra. Tienes que, eso sí, alimentarte de toda esa bendición que el Señor te da. Pero tú tienes tu propia dones, talentos que el Señor te ha dado. No es otra historia la que va a hacerte vencedor, es tu propia historia. Y todo lo que hacemos, la victoria, y la reconocía muy bien David, fue gracias a que lo hizo en el nombre del Señor. Él es el que tiene el poder. Él es. Y fue una tremenda victoria. Murió Goliat, salieron corriendo todos los filisteos, vino todo el ejército y acabaron con los filisteos de aquella batalla. Pensemos en el día de hoy. ¿Con quién estás hablando? Tú eres esa persona más importante. Eres con quien hablas más seguido. Quien tiene más influencia en ti. Y uno puede notar en un hombre como David, joven aún, el tremenda capacidad que el Señor le había dado de ese diálogo consigo mismo. No es tanto el exterior la principal amenaza, no es lo que está afuera, es fortalecer ese interior para enfrentar ese gigante con el cual estás viviendo y que a veces viene una y otra vez cada mañana a desafiar tu fe. Vamos a orar. Que el Señor nos dé esa capacidad. Allí en nuestro bosquejo hay algunas preguntitas que durante la semana puedes aplicar lo que el Señor te ha dicho a ti, lo que tu diálogo te está diciendo a ti allá adentro, y poder transformar tu forma de vivir la vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el poder que hay en tu nombre. Y gracias porque, sin importar cuál sea el gigante, ese gigante puede caer porque tú nos das la esperanza, nos das la fe, Señor nuestro, en medio de esta lucha, ayúdame a ser más humilde. Señor, ayúdame a obedecer esas pequeñas cosas. El camino de la gran victoria está hecho de pequeños actos de obediencia, que nos llevan a la victoria. Señor nuestro,
ayúdame a ver esta situación desde los ojos de la victoria. Esa victoria que se basa en ti, no en falsos triunfalismos, en falsas declaraciones. Señor, gracias porque me has dado tu Santo Espíritu. Que obra de forma particular en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Que cada uno de tus hijos tenemos el mismo espíritu, el mismo poder. Ayúdanos a luchar con nuestras propias armas, con nuestra propia vida, nuestra propia oración, nuestra propia fe. Y Señor, en todo lo que emprendamos, en medio del diario vivir de las batallas, nos dará la victoria, lo haremos con excelencia, con esfuerzo, pero en el nombre del Señor. Señor, quisiéramos también orar y dar la oportunidad. De pronto hay personas que en este momento tienen grandes desafíos familiares, de salud, de trabajo, económicos, no sé. Pero no te conocen como David conocía a su Dios. No tiene el poder del Santo Espíritu como el poder que dice el texto en el capítulo 16, descendió en David cuando fue ungido como rey. Señor, gracias que Jesús venció en la cruz, resucitó y mandó a su Santo Espíritu para que todo aquel que se arrepienta y le abra el corazón, ese Espíritu Santo le transforme y le dé la capacidad para vencer. Si ese es tu caso, te animo a que ores así, en silencio, mentalmente, y le digas: Señor Jesús, sé de ti, te conozco por referencia, escucho a otros, pero no experimento tu presencia en mí. Jesús, perdóname. Entra a mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu y permíteme luchar esta batalla. Con tu presencia, con tus herramientas, con tu victoria, con tu seguridad. Señor, gracias, que eres el Dios que me darás la victoria. En tu nombre oramos. Amén y amén.